Hay una parte en la porción de la parashá que siempre me llama mucho la atención cada vez que yo la leo, porque nos apunta a que la profecía, que el Padre de antemano sabía lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Y aún así, Él no dejó de hacer el pacto con ellos, no dejó de darles promesas, no dejó de darles esperanzas. Nosotros siempre hemos dicho, siempre hemos creído, lo hemos creído con nuestro corazón y sabemos que es así, que el Padre todo lo sabe de antemano, ¿sí o no? ¿Hay algo que a Él lo pueda agarrar de sorpresa? Entonces, cuando Él hace y toma decisiones en hacer algo, ¿basado en qué lo hace? En su preconocimiento de todas las cosas. Entonces quiere decir que Él sabe por qué lo está haciendo. Así que miremos en lo que está hablando aquí la porción de la Torá acerca del pueblo de Israel, cómo Él está diciendo a ellos de que no iban a estar muchos días en la tierra hasta que fueran sacados para afuera. No habían ni siquiera de entrado, estaban del otro lado del Jordán, cuando Él les dice ahí, mire, Deuteronomio capítulo 4, y llama por testigos a los cielos y a la tierra, y le dice, pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán, a la cual pasáis, todavía no están allá, y ya les está diciendo, les voy a poner por testigos a los cielos y a la tierra. Siempre que el Padre llama la atención al pueblo de Israel, siempre pone testigos. ¿Y siempre pone testigos a quiénes? A los cielos y a la tierra. Hay cosas que podemos deducir ahí, pero en otro sentido un poquito más elevado se está refiriendo a los seres que están. Acuérdense que el Padre está estableciendo su soberanía, su autoridad, su credibilidad ante el universo como soberano de su creación por aquellos que se rebelaron en contra de Él. De lo que Él está haciendo es justo. Entonces tiene que poner testigos, porque en 2 o 3 testigos se validará todo asunto. Tenía que verificarse los cielos y la tierra. En el capítulo 30 de Deuteronomio, vuelve Él a citar a los cielos y la tierra como testigos. En el versículo 19, después de que les presenta y les dice, aquí tienen la vida y el bien, la muerte y el mal. Más adelante les vuelve a decir en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, ¿a quiénes está poniendo de testigos ahí? Si se recuerdan, aquí en Isaías, el capítulo 1, se vuelve a hacer lo mismo. Isaías 1, versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Hashem, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Hashem, provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Esto fue cuando ya estaban en la tierra. Isaías aquí está hablando cuando ya están en la tierra y ellos se rebelaron en contra del Padre. En la tierra de Israel, sí, ya estando allí. Él les está diciendo a través del profeta Isaías, los crecí, los engrandecí. ¿Por qué? ¿Cómo entraron ellos? Como una nación recién nacida que había salido de Egipto. Y ahí crecieron, ahí se hicieron grandes. Pero ¿qué pasó después de eso? Dice, se rebelaron contra mí. Pero ¿acaso aquí el Padre está diciendo algo que Él no sabía antes? Esto pasó cuando estaban en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando antes que entren? Les está diciendo, Deuteronomio 4, 27. Y Hashem os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Hashem. No estaréis largos días en la tierra sin antes ser destruidos. Y van a quedar bien poquitos en los pueblos donde los voy a esparcer. Pensemos en esas profecías, varón. Pensemos en esas profecías que al Padre no le tomó por sorpresa. Él sabía de antemano que este pueblo se iba a rebelar contra él. Pero ¿por qué entonces Él escoge, aún así, hacerlos una nación? Porque así Él escoge introducirlos a la tierra de Canaán. Porque Él así los hace su pueblo escogido. Porque así Él los hace su primogénito. Él les dijo, ustedes no son los mejores de los pueblos. Ustedes eran los menos, los más pequeños de todos los pueblos. Y yo los escogí a Él. ¿Cuál es el propósito del Padre de escoger algo que a los ojos de los demás es insignificante? Para manifestar su poder. ¿Se acuerdan la experiencia de uno de los jueces? Si no me equivoco fue Jefté, que escogió hombres de las tribus de Israel y salieron, creo que fueron como 24,000, 23,000 por ahí. Y el Padre les dijo, son muchos. Diles que los que estén recién casados, los que tengan miedo, los miedosos, los cobardes, no los quiero. Que se regresen para su casa. Y quedaron todavía como 11,000 o 9,000 por ahí. ¿Verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos.
llévalos al río a tomar agua. Y el que se agache así y a lamer como perro, le dice, eso también los mandas. Tenían que agarrar el agua con la mano y llevársela a la boca. Estar atentos así, porque son hombres que van a ir a la guerra, que tienen que estar listos. No podían estar ahí como que van y le dan en la... ¿Qué clase de soldado va a ser ese que no está listo? Sí, ahí está en el libro. En los jueces, el libro de jueces. Ok, fueron 300 los que quedaron. Y con 300 derrotaron a un ejército muchísimo más grande que ellos. ¿Por qué el Padre escoge hacer eso? Para mostrar que no es el hombre el que está haciendo las cosas, es Él el que está haciendo las cosas. ¿Por qué escoge a un pueblo que se rebela? ¿Por qué escoge a un pueblo que tiende a la idolatría? ¿Por qué escoge a un pueblo que no es grandes hombres como los rusos o como los europeos, ¿verdad? O esos que dicen, tú eres el menos de los pueblos, o como los medos, como los persas. Eran pueblos aguerridos, eran hombres valientes, eran bárbaros como se les ha conocido, ¿no? Y Israel no tenía esas características. ¿Por qué él escoge entonces a Israel? Porque de esa manera él va a dar a conocer que él es el que ha hecho las cosas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a señalar o vamos a criticar o vamos a decir que Israel cómo ha sido idólatra? Que ya están desechados como pueblo, ¿verdad? Mira cuánto hizo el Padre por ellos y mira cómo le pagaron, como está diciendo Isaías, ¿no? Pero ¿no lo sabía ya eso el Padre? Entonces, si él ya sabía eso, se lo dijo de antemano, pero al mismo tiempo les dio esperanza de que los iba a restaurar. Entonces, así como los sacó de la tierra, porque le dijo, no van a estar largos días ahí, porque ustedes van a quebrantar los mandamientos, se van a ir tras ídolos, y por eso la tierra los va a vomitar. Aunque él tiene que presentarle las reglas, él tiene que presentarle y ponerles delante de ellos los requisitos para que ellos puedan permanecer en la tierra. Como cuando usted hace un contrato, sabemos que eso es lo que hemos estado hablando, no un pacto. Se le tiene que hacer, ¿cómo va a guardar usted un pacto el cual no conoce, el cual no sabe cuáles son las cláusulas ni los requisitos de él? Se les tuvo que presentar los requisitos y las cláusulas del pacto. Entonces, si ellos los quebrantaron, no fue por ignorancia, sabían de antemano. Pero ahora el Padre les dio promesa de restaurarlos. Y así como los ha sacado ahorita, y no están completamente en la tierra, simplemente es un remanente muy pequeño el que se encuentra ahorita allá en Israel. La mayoría de Israel como nación, como las 12 tribus, todavía están en las tierras donde Él les dijo aquí que los iba a esparcir. Pero ¿cuál es la promesa que les da ahí? Aparte que les dice que los va a esparcir. Les dice, y serviréis ahí, parte de lo que iban a hacer estando en las tierras, dice, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Qué nos recuerda eso? ¿En qué religiones han hecho eso algunas de las culturas y algunas de los grupos de naciones, pueblos, tribus que han hecho esas cosas? En muchas culturas, en muchas religiones, hemos visto que eso se ha dado. ¿Quiénes serán entonces estas personas que son dadas a esa clase de adoración? Como un pueblo principal, hay un pueblo, ¿no?, mucho más numeroso que se le conoce como la iglesia popular. ¿Ustedes podrían pensar en la iglesia católica como que está llena de judíos? ¿Cómo los mirarían? Bueno, mire, de Roma, pero es que no estamos hablando de católicos como solamente romanos. Estamos hablando del catolicismo mundial. Porque en realidad los descendientes nativos de Roma son edomitas, son de la descendencia de Esaú, que vienen siendo los italianos, son de la descendencia de Esaú. Ellos son los edomitas. Pero me estoy refiriendo a la religión. Acuérdense que Roma propagó la creencia de sus dioses y de su filosofía alrededor de todo el mundo que conquistó. Igual como hizo la Inquisición española. Cuando vino aquí a este país en el tiempo de la colonización, trajeron su religión para acá y enseñaron a los indígenas aquí a adorar de esa forma. Y así es la adoración a Dios. Y la impusieron. Pero miren, las evidencias que hay en la historia es que el pueblo de Israel se ha mezclado en todos los países, en todas las religiones, en todos los ámbitos políticos, en la política, en el dinero, en Hollywood. ¿Dónde no están, díganme, los judíos? Que se sabe que se conocen ahora en día. Y los que no se conocen, y los que perdieron su identidad, y los que dijo el Padre de que no sois pueblo mío, lo ami. Todas esas personas que de alguna forma u otra tratan de encontrar una forma como adorar a un creador, como adorar a un Dios. ¿De dónde viene ese deseo?
Saben que el pueblo de Israel, aún dentro de la forma como ellos idolatraban, dentro de su idolatría, ellos lo hacían con el deseo de adorar a Hashem. No lo hacían por adorar a otro Dios extraño. Ellos tenían el entendimiento que la forma idólatra como adoraban a estos ídolos, lo hacían para darle la honra al Creador. Pero lo querían hacer a su manera, lo querían hacer en sus términos. Y el Padre aquí en esta parashá que estamos viendo le está diciendo, no te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, no le vas a quitar, no le vas a poner, ni le quitarás ni le disminuirás, tal y como está la palabra así. Y ese es el problema que aún muchos de nosotros seguimos teniendo. Le queremos poner y le queremos quitar de acuerdo a cómo nosotros nos acomodamos con la forma como adorar. Porque no me gusta, porque sí me gusta. Así lo seguimos haciendo en realidad. ¿Quién tiene esas características sino el pueblo de Israel, que siempre quiso adorar al Padre a su manera? Se nos hace tan difícil querer adaptarnos y hacer las cosas tal y como el Padre las ha dicho. Nos empecinamos en decir, no, eso no es nada nuevo. Y nosotros se nos hace fácil criticar a Israel. Y de ahí somos nosotros. Esas son las costumbres y son las raíces que traemos. Querer hacer siempre como nosotros queremos. Cuando ya está especificado cómo es que hay que adorar al Padre. Dice, mas si desde ahí buscares, dice, a Hashem tu Elohim, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El Padre está previendo, está propiciando una salida para este pueblo, para estas naciones. Cuando estén ustedes ahí, si ustedes se dan cuenta de su error, si ustedes se dan cuenta de que están mal en quererme adorar como ustedes quieren, y si me buscan de todo su corazón, me van a encontrar. El Padre nunca ha cerrado sus puertas completamente al pueblo de Israel, ni a ninguna otra persona que honestamente lo quiere buscar, encontrar y servirle como Él lo ha establecido a través de los mandamientos que dio a Israel. Nunca Él ha cerrado sus puertas. Quizás nunca todo el tiempo van a estar abiertas, quizás un día sí se van a cerrar. Y a veces nosotros jugamos, ¿no? Por decirlo así, con la gracia, con la benevolencia del Padre, con la mal llamada, ¿no? Gracia, o el concepto mal interpretado de lo que significa la benevolencia del Padre, la bondad, la misericordia del Padre, que pensamos que eso sobrepasa y permite hacer cosas que la Torá ha prohibido. Y dice, cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres, si en los postreros días, siempre que los profetas, que la Torá menciona de los postreros días, en aquel día, siempre se está refiriendo a eventos futuros que usualmente no han sucedido. No vamos a decir 100% porque hay algunas cosas que los profetas dijeron que ya se cumplieron en el transcurso de que, podemos decir, desde el primer profeta Samuel hasta el último que fue Malaquías. Algunas cosas que ya pasaron, como la destrucción del primer templo. Se profetizó que se iba a destruir el primer templo. Se profetizó que se iba a destruir el segundo. Ya pasaron. Algunas cosas sí ya pasaron. Pero cuando está llamando aquí a un pueblo que dice que si en los postreros días yo los voy a volver, nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar la historia, el tiempo que estamos viviendo, lo que podemos mirar en la tierra de Israel ahorita, que el Padre está prometiendo y le está hablando a una nación, no a una tribu aquí. Eso yo lo he, ¿cómo dice? I stress that point. Eso yo lo he enfatizado una y otra vez. ¿Okay? Miremos lo que está delante de nuestros ojos ahora en día, la evidencia que tenemos. Miremos lo que dijo el Padre. Él no se equivoca. Él ya sabe todo de antemano. Él cumple sus promesas. Él dijo algo y lo va a cumplir. Si aquí le está diciendo al pueblo de Israel, en los últimos días, cuando ustedes se volvieren, cuando ustedes se arrepintieren de andar quebrantando los mandamientos, de pecar, en otras palabras, de transgredir la Torá, yo los voy a volver a la tierra de sus padres, por amor a ellos, porque se las prometí a ellos, porque yo cumplo mis promesas. ¿Se ha cumplido eso ya? ¿Cuándo y en qué punto de la historia el pueblo de Israel volvió como nación? Estoy hablando de 12 tribus completas que hayan vuelto a la tierra. ¿Cuándo? En el punto de la historia. ¿Hay algo que nos compruebe eso? Que las 12 tribus ya volvieron a Israel. Entonces quiere decir que esto no se ha cumplido, ¿verdad? Versículo 31 dice, porque Elohim misericordioso es Hashem tu Elohim. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esas son palabras de esperanza. Esas son palabras de que el Padre a su debido tiempo va a restaurar al pueblo de Israel como los estableció al principio. Cuando nosotros examinamos lo que Pablo está diciendo acerca de estas cosas, miramos que él no está contradiciendo. Nosotros en otros tiempos habíamos visto como que Pablo estaba contradiciendo
el guardar mandamientos, el guardar la ley. Miren lo que él está diciendo aquí en Romanos capítulo 9. Voy a empezar a leer del versículo 1. Romanos capítulo 9. Verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, contrario, separado de Mashiach, pero por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Está dando más pautas, está dando está hablando más claramente, de los cuales son la adopción, la gloria o el esplendor, la fama, la reputación, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quién son todas esas cosas? Fíjense lo que está mencionando. 1, la adopción. 2, el esplendor. 3, el pacto. 4, la promulgación. 5, la ley. 7, el culto. 8, las promesas. 8 cosas está mencionando aquí Pablo que le pertenecen ¿a quién? A los israelitas. ¿Qué es la adopción? Que los adoptó como un pueblo para sí. Los tomó como su hijo. Israel, ¿qué dijo? Es mi primogénito. ¿Qué es un primogénito para un padre? El que tiene la preeminencia, el que tiene su fuerza, el que lo va a representar a él. Pero quiere decir que tiene otros, ¿verdad? Porque él nunca ha desechado a las naciones. Entonces, ¿para qué Israel? Para que lo representara a él ante sus otros hermanos. ¿Okay? La adopción lo mostró cuando adoptó Jacob a José como un hijo suyo. Todo se ha seguido mostrando así, en diferentes formas, en diferentes etapas, con diferentes ejemplos. El Padre continúa diciendo, esto es lo que yo estoy haciendo. El culto dice, ¿qué es el culto? ¿Qué es el culto? La forma como se adora al Padre en el templo. Por decirlo así, para que lo entendamos, la liturgia. La liturgia no es mala. No lo miremos como tradiciones, como que, eso es liturgia, yo no quiero cosas. El Padre ha establecido, cuando vengan con sus sacrificios, cuando vengan al santuario, cuando vengan al templo, lo van a hacer así. Porque si Él no establece un patrón, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Cómo lo haríamos? Como miramos en todas las demás denominaciones que se sirve al Padre. Diferentes patrones de adoración. Y no estamos diciendo que quizás es que son malos, no es que no son malos en sí. Todos llevan con el objetivo de querer adorar al Creador, ¿no? No son malos en sí, pero no son el patrón que el Padre estableció. El patrón que el Padre estableció como adorarle se lo dio a Israel. De ellos son el culto, dice. ¿Qué más es de ellos? El pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Ok? Pero ¿qué incluye ese pacto? ¿Qué es en sí ese pacto? Lo hemos hablado muchas veces. Una parte. Ese pacto incluía algunas cosas. Una de las más importantes que era. Eso es lo que hizo, eso es lo que unificó el pacto. ¿Pero qué más? ¿Qué es lo que en realidad incluye el pacto? Lo hemos hablado algunas veces. ¿Qué en realidad es lo que es el pacto? Era una parte del pacto. En realidad eran 3 las señales del pacto. Era una de las 3 señales del pacto. Esa era otra. Pero había algo que ratificaba y confirmaba cómo era que ese pacto se iba a guardar. Cumpliendo los mandamientos. El pacto son los mandamientos. El pacto son los mandamientos. ¿Qué más está diciendo? La promulgación de la ley. ¿Cuándo la Torá se dio? ¿A quién se la dio? ¿A los persas? ¿A quién qué era promulgar? ¿Qué era promulgar? Darla. Cuando Él dio la Torá, cuando Él estableció los principios, cómo es que hay que adorar al verdadero Creador, se lo dio a Israel en el monte de Sinaí. A ellos les pertenece, a ellos se los dio. No se los dio a los mormones, no se los dio a los bautistas, no se los dio a los testigos de Jehová, no se los dio a tantas otras, no se los dio a Roma. Se los dio a Israel, se los dio al pueblo, como se conoce un día, al pueblo judío. Una forma de conocerlos, pero en realidad es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿no? Pero lo más lindo es eso, las promesas. Porque en las promesas hay esperanza de restauración. Porque en las promesas el Padre les dijo, los voy a restaurar. Y no los voy a restaurar por algo bueno que ustedes hayan hecho o que vayan a hacer. Los voy a restaurar porque yo cumplo mis promesas. Lo voy a restaurar porque se lo prometí a Abraham, porque se lo prometí a Jacob, porque se lo prometí a Isaac. Por eso lo voy a restaurar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Mire, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. El versículo 7, 8. Capítulo 11 hasta el 29. Romanos capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante. Voy a empezar a leer. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no total, ¿ok? Pongamos atención a esas palabras claves, en parte, hasta, otra palabra clave, ¿qué quiere decir hasta? Que hay un
tiempo definido hasta cuándo eso iba a suceder así, que esta parte iba a estar como endurecida. Hay un remanente en Israel que iba a estar con un tiempo definido endurecido de corazón. ¿Qué podemos ver en nuestros hermanos judíos ahora en día? Y créanme lo que, con bastante razón, porque ellos han preservado el pacto que está hablando aquí Pablo. Ellos han preservado el culto. Si no fuera porque ellos han preservado estas cosas, ¿quién nos las iba a enseñar a nosotros? Así que en parte tienen razón, pero el mismo hecho de que están endurecidos es porque era profético, porque era profecía que les iba a suceder eso, pero solamente hasta, o sea, por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrara, ¿qué dice ahí? La plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Hasta que entremos los gentiles. ¿Por qué las 10 tribus? Hasta que entraran las 10 tribus completamente. ¿Pero por qué les está diciendo gentiles? Pero siguen siendo israelitas. ¿Pero qué les dice gentiles? ¿Ah? ¿Y por qué no sabemos que somos israelitas? ¿Y por qué estamos fuera del pacto? ¿Qué? ¿Y por qué no hacíamos mandamientos? No se les olvide, Oseas, lo ami. ¿De quién es su pueblo? Israel, ¿de quién es pueblo? Del Padre. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son de Israel, los que no son pueblo, porque les dio carta de divorcio por un tiempo hasta, y lo dice Jeremías, les dio carta de divorcio. O sea, has dejado de ser mi esposa, te voy a dar carta de divorcio. Has dejado de ser mi pueblo. Y si ya no me eres mi pueblo, eres como los gentiles. Porque las 10 tribus, cuando fueron llevadas al cautiverio, al exilio, nosotros sabemos por la historia y por lo que las escrituras y las profecías nos dicen, que no volvieron. Están ahora todavía. Los únicos que volvieron fue la tribu de Judá. Después de los 70 años, el cautiverio babilónico, volvieron ellos. Y regresaron un remanente también, regresó una parte, no regresaron todos. Las 10 tribus llevadas por los asirios en cautiverio nunca volvieron. Se quedaron regadas por allá en Europa y algunas viajaron para otras partes del mundo, pero nunca volvieron. Se perdieron entre los pueblos. El Padre les dijo, te vas a olvidar de las fiestas, de los sábados, te vas a olvidar de todo eso. Y una persona que no practica los mandamientos, las fiestas y tal como se le dan a Israel, ¿cómo se le considera? Un gentil. Cuando usted escucha la palabra israelita o judío, se le viene a la mente ¿qué? Alguien que guarda los mandamientos, alguien que guarda Torah, alguien que guarda el sábado, alguien que guarda la fiesta. Eso es lo que debería de venir a la mente. Cuando un judío, estos guardan la ley. Aunque pensáramos, no, están ligados a la ley. Piensa que guardando la ley se van a salvar. Ya sea que lo entendamos bien o mal. Pero eso es lo que viene a la mente. No, un judío, alguien que guarda la ley, alguien que guarda el sábado. Un gentil, alguien que no guarda nada, alguien que no es judío. Israel es Israel. Las naciones son los gentiles. No necesariamente. Pagano es una descripción más a una persona que adora a dioses ajenos. ¿Okay? Diciendo aquí Romanos 11. Y luego todo, después de todo, mire, después de que entre la plenitud de los gentiles que está diciendo Pablo ahora. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito. Y lo está apoyando con profecía él, lo está apoyando con los profetas. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. De Sión. ¿Quién era Sión? ¿Quién era la hija de Sión? La descendencia real de David. Era una ciudad, era la ciudad de David a un lado. A eso se le conoce como la hija de Sión. De ahí iba a salir el libertador. Pero acuérdense, ¿quién era el libertador? El Mesías que los iba a liberar. ¿Y de quién iba a ser descendiente el Mesías? De David, del linaje de David. De Sión el libertador vendrá, que apartará de Jacob la impiedad. Lo va a apartar. ¿Qué es impiedad? La quebrantación a la ley, el pecado. Lo iba a apartar, lo iba a llamar nuevamente a la obediencia a los mandamientos. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a las buenas nuevas, que es lo que quiere decir la palabra esa que está ahí mal traducida en sus escrituras, en cuanto a las buenas nuevas, a las noticias que yo les estoy dando, el Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, o sea, en cuanto a que yo los elegí, son amados, ¿por qué? Por causa de los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es por amor a ellos que Él los ha elegido, es que Él los llamó. Y mire lo que dice el 29, porque irrevocables. ¿Qué quiere decir la palabra irrevocables? Que no hay vuelta de hoja, como decimos también, ¿no? No se puede rechazar, no se puede arrepentir, no puede cambiar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Hashem. ¿El llamamiento de qué? El llamamiento de Israel a ser su primogénito, a ser su pueblo escogido, a ser su pueblo especial. Los dones, los regalos que Él les dio a ellos, las habilidades que les dio, las que puso en los levitas para entender, explicar, enseñar al pueblo la ley. El don de que lo conocieran a Él.
Todas esas cosas se las dio a ellos por amor, dice, a los padres. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Esto es lo que el Padre les está haciendo a ver ellos de antemano. Ustedes van a actuar así, yo ya lo sé, pero los voy a restaurar. Los voy a castigar, pero los voy a restaurar. Volvamos a la parashá. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que Hashem creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Elohim venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros, Hashem vuestro Elohim, en Egipto ante sus ojos? Capítulo 4, versículo 34. ¿Conocemos nosotros de la historia de alguna otra nación en lo cual algún Dios haya hecho esto? Está por demás decirlo, ¿no? Que Israel es la única nación de la cual hay historia y de la cual tenemos evidencia por las escrituras que nosotros ahora tenemos en día, que es el único pueblo al cual el Creador ha intercedido directamente por ellos, el que llegaron a ser una nación por Él, porque Él lo prometió, Él lo hizo, Él los hizo esa nación que son, y Él los castigó como los ha castigado, y Él también los va a volver a traer nuevamente a la tierra como Él lo ha prometido, por amor a los padres. Todo lo está haciendo Él. Nada de lo que el pueblo de Israel está pasando ahora en día es, podemos decir, totalmente por ellos mismos. Digo totalmente porque han tenido que ver en su desobediencia, ¿no? La idolatría ha sido parte de su... Pero, ¿no lo sabía ya esto el Padre? ¿Y qué entonces de todos esos que no iban a saber que venían de Israel? ¿Qué de las tribus entonces? Que se les dice perdidas. ¿De dónde es que Él entonces va a restaurar de las cuatro esquinas de la tierra a un pueblo con una identidad que Él sabe que tienen, con una identidad que muchos desconocen, o con una identidad que muchos dudan? Como cuando si alguien le pregunta a usted, lo miran que está observando Shabbat, o quizás anda con una kipa, ¿tú eres judío? ¿Pero que no eres mexicano tú? Así me preguntaron otra vez en el trabajo, ¿no? Comentaba Karen. Oye, pero tú no eras judío antes, me dicen. No, le digo, no practicaba antes, le digo, siempre he sido judío. No practicaba, porque es la verdad. No estábamos practicando, porque las perdimos las prácticas, porque nuestros padres también las perdieron, y fue un ciclo que fue de generación en generación. Pero todo eso está profetizado, hermano. A mí, siempre hemos creído en estas escrituras, siempre las hemos traído aquí, siempre las hemos creído que son verdad, pero nunca las habíamos examinado, qué es lo que decían acerca de estas cosas. Pero ahora que leemos y miramos, entonces, ¿vamos a dejar de creer? ¿Vamos a todavía a dudar que nosotros somos de ese pueblo? ¿Se equivocaron los profetas? Cuando me preguntan, ¿eres judía? ¿Va a decir usted? Guardo los mandamientos, guardo el sábado, o sigo las leyes de la Torá. ¿Le da pena decir que es judía? Porque la gente se puede quizás burlar de usted. Tú no eres judía. Indio patarrajada este. Dice ahora que es judío. Y ahora se anda creyendo muy judío. Igualado van a decir. ¿Eh? No es cierto que nos sentimos así, que la gente nos mire así. Así nos sentimos, varón. Pero en parte nos sentimos así hasta con cierta razón porque no hemos estado acostumbrados a hacer esto. A un judío que usted le diga judío, eso para ellos es un orgullo, pues sí, ellos son judíos. O sí, o de la cultura donde usted nació, usted se siente ser orgulloso. Sí, pues soy mexicano, soy salvadoreño, soy guatemalteco. 100% dicen ahí. Ya he visto en las trocas, ¿no? Que dice ahí, 100% mexicano, dice ahí. Hecho en México. Pajarito. Vimos un carro, no está bien, hermano. Vimos un carro que traía una bandera de El Salvador en el hood, aquí enfrente, y por allá, y por enfrente creo que decía, soy guanaco y qué, algo así ahí decía. Como que dice, ¿qué? Así nos sentimos de nuestras naciones, ¿no? De nuestra bandera. Es una palabra indígena, es como también otra forma de conocerlos a ellos como Cuscatleco, porque había un indio que se llamaba Cuscatlán, el indio Cuscatlán. Ok, sí, soy Cuscatleco, soy guanaco, no es ofensivo en realidad. Versículo 37, el capítulo 32 dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su grande poder, para echar de delante de ti o de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y llevarte al cielo. ¿Cómo dice ahí? Para echarte delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y para llevarte al cielo. Corríjame, ¿para qué es?
Y para darse su tierra por heredad, la tierra de las naciones que están sacando, como hoy. Entonces, ¿qué es lo que ellos iban a obtener a cambio de obedecer los mandamientos? La tierra. Porque si no la obedeces, la tierra te va a vomitar, te va a sacar de ahí. ¿Cuál nube le gusta más? Mire para arriba, hermano. A ver. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los efesios de las promesas y de las cosas que han estado escondidas de la antigüedad, ¿a qué se está refiriendo él? Mire, les dice, Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles, acuérdense lo que hablamos de los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Mashiach Yeshua por medio de las buenas nuevas de salvación. Los gentiles, ¿qué son? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿A qué se estará refiriendo Pablito aquí? ¿Ah? Yo sé. Mire, un miembro que no es de un cuerpo, ¿saben ustedes que el cuerpo lo rechaza? Como por ejemplo cuando se hacen trasplantes de corazón a diferentes partes, si el cuerpo no lo acepta, lo rechaza y se le echa a perder y lo puede hasta matar. Tiene que aceptarlo el cuerpo, tiene que ser compatible, tiene que tener la misma química, la misma consistencia, tratar genes muy parecidos, si no, no lo acepta. Y Pablo, ¿por qué le está poniendo a gentiles? Si son naciones totalmente diferentes, que son parte del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué clases de gentiles son estos de los que está hablando Pablo? Son israelitas que perdieron su identidad y les está llamando la atención porque no les puede él estarles aplicando ni diciéndoles profecías que no les fueron dadas a ellos. Puede ser parte también del mismo cuerpo. Acuérdense, mire, muchas de estas cosas tienen doble significado. Muchas de estas cosas, acuérdense qué es lo que dice la palabra, que es como una espada de doble filo, que penetra y entra hasta los tuétanos. Porque Pablo sigue hablando de esto en el capítulo 11, habla de las ramas que fueron desgajadas para que se injerten otras. ¿Okay? Mire, el Padre nunca ha descartado el querer injertar también en Israel a otros que no sean del pueblo de Israel. Tenemos los ejemplos de Caleb, tenemos los ejemplos de Ruth, tenemos los ejemplos de muchos otros que no fueron a israelitas, pero desde el momento que ellos aceptaron las costumbres, la adoración y el mismo creador de Israel, ellos dejan de ser los gentiles que eran antes. Ahora son parte de Israel, injertados. ¿Heredó Caleb en Israel? ¿Era Caleb israelita? ¿Efraín era totalmente 100% israelita? ¿O qué mezcla traía Efraín? Mitad egipcio y mitad israelita. ¿Y le fue dado una tribu? ¿Le fue dada una porción de la tierra? Sí. Era kenazita. Era una tribu, una nación, un grupo que se llama, kenezita. No era Canaán, kenezita. A los aledaños ahí con Israel. Pero no era de las 7 naciones que ellos tenían que sacar. No era de esas. Él ya venía con él desde allá, desde Egipto. Acuérdense que Egipto no tenía solamente a Israel como esclavos en ese tiempo. Egipto en ese tiempo era una potencia mundial. Ellos dominaban toda esa región. Así que Israel no era el único que ellos tenían ahí como esclavos. Cuando Israel salió de Egipto, acuerdo que salió una grande multitud con ellos. ¿Qué? ¿Salió el mismo pueblo? ¿O serían otros que estaban también ahí, eran tenidos como esclavos también allí? Eran otras naciones que también estaban allí. Una gran multitud, una multitud mixta, dice. Ok, ahora dice, más adelante, mire, voy a seguir leyendo Pablo, Efesios aquí. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la benevolencia de Hashem, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. ¿A qué misterio se está refiriendo? Desde todos los tiempos. Primera de Corintios capítulo 15, 50-51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De qué misterio está hablando aquí Pablo? ¿Era la resurrección un misterio? Piensen otra vez. ¿Era un misterio la resurrección para los israelitas? Piensen otra vez. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, en otras palabras, resucitados.
Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Era un misterio para Israel la resurrección? Entonces, ¿de qué misterio está hablando aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y 51? ¿De qué misterio está hablando? ¿De la resurrección? ¿Era misterio? ¿Qué está diciendo Daniel? ¿Ya entendían ellos la resurrección? Cuando a Yeshua le preguntaron de la resurrección, ¿qué contestó él? ¿Qué dijo? No, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Se los olvidó cuando le preguntaron a él qué creía en la resurrección? El Elohim de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es un Elohim de vivos y no de muertos. Pero estaban vivos Abraham y Isaac y Jacob cuando él dijo eso. Entonces, ¿qué está diciéndoles? Que van a ser resucitados. Ellos tenían la esperanza de la resurrección. Porque acuérdense que la pregunta que le están haciendo es acerca de la resurrección. Si entonces el Padre les prometió a ellos esa tierra y están muertos y no la han visto, ¿qué objetivo tiene de que les diera una promesa si nunca la van a ver? Porque Abraham no la vio, ¿no dice Hebreos? De que solamente, ¿verdad?, con esperanza en el futuro. Pero dice, él nunca la vio, dice. Abraham nunca miró a su pueblo y a su descendencia tener esa tierra como heredad. Entonces, ¿cómo es que el Padre va a prometer algo y no se lo cumplió a Abraham? ¿Cuándo es que se lo va a cumplir entonces? En el establecimiento del reino y cuando sean resucitados. Entonces, el misterio no es la resurrección de la que está hablando Pablo. No puede ser la resurrección. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? A los corintios. ¿Qué se creían los corintios? Gentiles. Entonces, si Pablo les está aplicando esta profecía fue dada al reino del sur, ¿okay? Isaías 25, 8 y 9, Isaías 26, 19, la esperanza de la resurrección. Entonces, ¿le puede estar Pablo aplicando una profecía a un pueblo gentil? Entonces, ¿cuál es el misterio que les está diciendo? Ustedes no son gentiles. Miren esta promesa que fue dada a sus padres. De ahí vienen ustedes. El misterio es que ellos se creen gentiles, pero ustedes no lo son. No puede Pablo aplicarle promesas de profecía a un pueblo al cual no le fueron dadas. Muchas profecías se están cumpliendo ahora con nosotros, que están despertándose a saber quiénes somos. Vamos a parar ahí, hermanos. Ya van a ser las 6. Bueno, la Haftorah, ustedes acuérdense que la Haftorah, ¿qué es? Recuerda lo que la Torah hablaba. Y en la Haftorah está hablando de la idolatría, cómo Israel iba a adorar al palo, al leño, ¿verdad? Todas esas cosas, dioses que no hablan, no ven. Y el Padre le está diciendo que cuando fueran al exilio, que ellos iban a hacer eso. Dice que su pecado es perdonado, que doble han recibido. Doble paga por sus pecados, ya servido. Alguna de las cosas que hemos hablado siempre es que las profecías tienen más de un cumplimiento. Cuando el reino del sur volvió del cautiverio babilónico, es porque el Padre ya había cumplido con el castigo que les había dado y están siendo restaurados nuevamente a la tierra para que continúen la descendencia, para que continúen existiendo. En cierta forma, después cuando se terminaron los 70 años del cautiverio babilónico, es como que su castigo fue levantado, fue quitado. ¿Okay? Esa es una forma de aplicación que lo podemos mirar ahí. Porque hay otra, porque esa no puede ser la única, porque hay otra en la cual el Padre les dice que 7 veces 7 los va a castigar por su pecado. 7 veces. Recuérdense. A Israel.